Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jason Martínez, soy de la carrera de Economía, estoy en el curso de Cálculo Diferencial y vamos a ver este primer paso o el segundo es que es sucesiones y funciones. Mi grupo es el 100-410, número 89, el tutor es Luis Eduardo Bencumea. Voy a hacer la explicación de los ejercicios que nos piden, de dos ejercicios para sustentación. Entonces va a ser en este caso el ejemplo de identificar las variables independientes y independientes según el caso de un ejemplo que nos pusieron de unos bolígrafos, pero yo lo hice desde mi propio ejemplo, de la libra de arroz, de cuánto puede valer una libra de arroz y cuánto puede valer, digamos, 3 libras o 5 libras, 4 libras de arroz. En este caso vamos a identificar las variables independientes e independientes. Entonces debemos de tener siempre un conjunto de entrada y uno de salida. El de entrada siempre es la variable independiente, porque tiene que tener de ahí tiene que tener una imagen que es la variable dependiente. Entonces, como sabemos que x siempre es la variable independiente, y siempre tiene que ser el reflejo de ellas. En este caso, el rango y el dominio, el rango siempre va desde el eje x, de izquierda a derecha, menos infinito a infinito. En este caso lo tenemos que es cuando x vale 0, nuestro rango y dominio puede llegar hasta 3.5. Y en y es lo mismo, de menos x, menos infinito hasta infinito en y, que es la variable independiente, en este caso que es desde 0 hasta 0.875. Acá como en este caso lo podemos ver en la gráfica que va creciente, y acá están los puntos como se fueron ordenando en las parejas ordenadas como tenemos acá arriba, que son las parejas ordenadas, que es el mismo cuadro de tabulaciones, que es el que está acá, que nos demuestra que la variable independiente con la variable dependiente. Estos son el rango y el dominio de dónde va hacia dónde va, lo mismo. Siempre va el dominio en los ejes de X y el rango en el eje Y. Entonces pues ya sería, digamos, como el ejemplo que estamos dando. Ese es el término. Y para mí en el otro ejemplo voy a sustentar las progresiones aritméticas o las sucesiones. En este caso en las progresiones aritméticas debemos saber cuál es la diferencia común. Y pues ya sabiendo cuál es la diferencia común podemos seguir haciendo el ejemplo con la ecuación o con la fórmula que nos piden. En este caso, sabiendo la diferencia común de esto, que sabemos que 1 a 4 es 3, de 4 a 7 es otro 3, entonces podemos saber podemos empezarlo a definir. Aquí es acá tenemos la fórmula, que es a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Ya como sabemos cuál es la diferencia, que es menos 3, podemos solucionarlo. En este caso, la solución ya sabemos que es 3. Podemos ver si la diferencia común entre ellos es de 3 y podemos resolverlo. Entonces, como sabemos, debemos saber cuál es el décimo término. En la fórmula reemplazamos. Entonces, 1 más 10 menos 1 por 3. Debemos siempre resolver este primer paso para poder hacer el otro término. Entonces, 10 menos 1, 9. Pero entonces tenemos que multiplicarlo por esto. Primero esto. 9 por 3, 27, que es el resultado que nos da acá, más 1, 28. Entonces, este es el valor del décimo término. Siempre tenemos que hacer la solución de este y después sí sumar la unidad. En este caso, en el caso de las geométricas, debemos encontrarle la razón común. La razón común es un número que pues es multiplicado. Siempre no es una suma o el mismo número que nos da en la aritmética, sino es un número multiplicado. Entonces debemos encontrar cuál es la razón común de estos tres términos. Acá tenemos que nos piden hallar el décimo término. Espérate, el término. Esperen un segundito. El décimo término, sí, claro, es lo mismo. Entonces, ya sabiendo, o podemos definir cuál es la razón común acá. No puede ser 3 como lo estamos mirando acá. No es 3, ni tampoco es 3 porque va aumentando. Entonces acá es 3 por 5, menos 15. Menos 15 por 3, menos 45. Entonces la razón es una multiplicación, como lo vemos acá en la fórmula, que es a sub n igual a sub 1 por la razón menos
por la razón elevado a la n menos 1. Entonces ya sabemos que es una multiplicación. Entonces al saber eso podemos identificar o resolverlo más rápido. En este caso vamos a reemplazar. Entonces sabemos que es 5 el primer término, como lo vemos, como lo tenemos que ver, que lo tenemos que reemplazar en la fórmula. 5 por 3, que es la razón, sobre n, el que estamos buscando, menos 1. Entonces tenemos que primero resolver el de acá arriba para poder tener el resultado. Entonces 3 a la 10 menos 1 nos da 19.683. Pero como tenemos que multiplicarlo por este 5, ese es el resultado que nos da. Entonces ese es el décimo término de una progresión geométrica. Acuérdense que es diferente a la aritmética. La geométrica es una multiplicación de un número que tenemos que encontrar. Entonces para mí este sería como la sustentación. Muchísimas gracias. Y les recuerdo, mi nombre es Jason Martínez de Economía y estoy en Cálculo Diferencial.